hay que decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando resolvió el caso del Universo, hace algunos meses atrás, en noviembre del año pasado, ¿sí? Cuando sentenció al Estado ecuatoriano por este famoso juicio donde estuvieron en conflicto Rafael Correa versus el Universo y Emilio Palacio, la Corte Interamericana le dio la razón al Universo, también hay que decirlo, ¿sí? ¿Qué dijo ahí la Corte Interamericana en esta sentencia? Que ya le ha pedido al Estado ecuatoriano que se debe despenalizar este tipo de delitos que van en contra de la libertad de expresión y de opinión de los periodistas y que se deben buscar medios alternativos para poder proteger el derecho al honor, el derecho a la reputación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vía penal no es la más adecuada. Entonces, lo que sí me parece falta en el proyecto de ley es de pronto haber despenalizado esta figura. Ya. Y dejar únicamente, yo personalmente creo que hay que hacerle caso al sistema interamericano, a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, y que este tipo de hechos se reconduzcan, no por la vía penal, sino por la vía civil. Es decir, que si a ti alguien te ofende, te imputa falsamente el cometimiento de un delito, tú puedas demandarle por daño moral y puedas pedir una indemnización económica, pero que no necesariamente a ese periodista tú le vayas a mandar a la cárcel, Ok. sino que le pidas es una indemnización económica, porque ojo, tampoco es que aquí se puede nomás soltar la lengua y Claro, claro. decir lo que me da la gana y que no exista ningún tipo de Totalmente de acuerdo. responsabilidad. Porque nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen y garantizan también la responsabilidad ulterior. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo decir, afirmar lo que yo quiero. Nadie me puede amarrar mi lengua, hablemos así. Pero yo también tengo que estar consciente de que lo que yo diga, yo tengo que ser responsable de mis dichos, de mis afirmaciones y que yo debo estar consciente de que pueden generarme también consecuencias. Sí, Claro. porque yo no puedo difamar o calumniar a alguien porque me da la gana. Entonces, este tema tal vez sí faltó, pero que la ley, como yo les he escuchado a algunos, Mordaza. que es mordaza, que es punitiva, que es peor que la ley original del año 2013. Perdóname, Claro, está en exagerado. ninguna parte, Nelson. Yo les invito a las personas que dicen que es ley mordaza, que es punitiva. ¿En qué parte se están imponiendo sanciones pecuniarias o económicas a los medios de comunicación o los periodistas que incumplan la ley de comunicación? En ningún artículo se habla de esto, Nelson. La ley original del año 2013 sí creaba la Supercom. Y cierto es, Nelson, yo en este mismo espacio he reconocido, Así es. la Supercom sí cometió excesos, sí tomó decisiones arbitrarias, impuso multas económicas que eran exageradas. No puedo dejar de reconocer eso, pero que ahora se diga que estas reformas supuestamente son peores que esa ley original. Perdóname, Claro. es porque no han leído o porque actúan con absoluta mala fe y mienten con una irresponsabilidad que a uno le indigna. No se crean sanciones económicas, no se imponen sanciones pecuniarias. Los medios de comunicación pueden realizar su trabajo. ¿Sabes cuál es un artículo que yo creo que sí se les fue la mano y es excesivo? Yo pienso, termino tu programa y pienso igual publicar un hilo para complementar algunas cuestiones que mi hermano mencionó, como tú generosamente lo destacabas. Hay un artículo donde se habla que el Estado garantizará el derecho a la verdad. Eso sí me parece exagerado, aunque tampoco se establece una consecuencia jurídica. No es que se dice, y al que vulnere el derecho a la verdad se le sancionará de tal forma. ¿Sabes cuáles son las sanciones? Entre comillas, sanciones por incumplir los artículos de este proyecto de ley. La sanción, entre comillas, porque no es una sanción, es que el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación dicte talleres y dé capacitaciones en materia de derechos humanos a los medios de comunicación que incumplen. Esa es, entre comillas, la enorme sanción. ¿Y sabes cuál es la otra tarea que se asigna a la Defensoría del Pueblo? Que si es que alguno de estos derechos a la comunicación, a la libertad de expresión, a la opinión se vulneran, que la Defensoría del Pueblo puede ejercer las acciones constitucionales que le corresponden. Y esto no es algo que se están inventando. Claro. Esto ya dice la Constitución y dice también la propia ley de la Defensoría del Pueblo, porque este órgano tiene como finalidad
proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Nada que no esté vigente, algo que ya pasó hace un tiempo atrás. ¿Te acuerdas que la esposa del ex defensor del pueblo presentó una acción de protección en contra de la posta? Así es. ¿Y con quién presentó? Presentó con un abogado particular y ahí se dispuso, igual que la Defensoría del Pueblo, del acompañamiento y el seguimiento para que se cumpla esa sentencia. Es decir, algo que ya está vigente, se reafirma en las reformas, pero sí sería bueno quitar este artículo que se incorporó de que el derecho a la verdad lo garantizará el Estado. Creo que eso es excesivo porque incluso el concepto de la verdad es muy discutible. Claro, Tú para tienes quién. tu verdad, Así es. yo tengo mi verdad, la gente que nos está escuchando tiene la suya y nadie podría demostrar incluso ya técnicamente si es que lo que tú estás diciendo es mentira o es verdad, porque tendríamos que meternos a tu cabecita para escanear y poder decir efectivamente lo que Nelson está diciendo es mentira, porque tal vez tú estás diciendo algo convencido de que lo que dices es cierto, pero probablemente dices que es tal cuestión porque tú también estás engañado. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, llegar a dirimir la verdad absolutamente es muy complejo, a menos que tú también aceptes que has mentido. E incluso diciendo que has mentido, tú podrías estar mintiendo que has mentido. ¿Sí me Pues, explico? Entonces, es un tema complejo, es como incluso